Buenas noches mis hermanos, otra vez yo aquí trayendo otro mensaje de la palabra de Dios. Bueno, de pronto no soy muy apto para llevar el mensaje, ¿no? Pero simplemente soy un mensajero y tengo errores como todos, pero amo a Dios y sé que Dios me ama y nos ama. Esto es en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 20, dice: Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, significa que ha llegado a vosotros, a ustedes, el reino de Dios. Repito, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Más adelante dice, eh, versículo 28 del mismo capítulo 11, dice: Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estaba Jesús enseñando, estaba en sus sinagogas, como dicen ellos, bueno, en sus lugares de oración, la gente se acercaba para aprender un poco de Dios. Jesús predicaba el reino de Dios. El reino de Dios era que donde no había comida, Él la multiplicaba, que el que estaba paralítico, Él lo levantaba, que el leproso era limpiado, que la prostituta era perdonada y transformada, que de una mujer salían 7 demonios y, o sea, maldad, pecados, todo tipo de cosas salían de ella. ¿Para qué? Para ser ahora una mujer de Dios. Dice el Señor que estaba Jesús esas palabras, ese versículo que empecé, cuando dice que si Él expulsaba a los demonios con el poder de Dios, significaba que llegaba el reino de Dios. El reino de Dios era Cristo, sus mensajes como tal, sus enseñanzas y el poder que Él hacía, las señales que Él lo acompañaban, cómo sanaba, cómo libertaba, cómo llenaba de vida, cómo levantaba a los muertos, como a Lázaro, no a los muertos muertos, los levantaba como a Lázaro, sino a los muertos también en vida, cómo esos pescadores dejaban todo por ir a buscarlo a Él, porque encontraban gozo, encontraban regocijo, encontraban la luz. Por eso se dice que Él es la luz del mundo. Decía Él en su enseñanza que Él expulsaba a los demonios mediante, como tal, el poder de Dios, y que llegaba el reino de Dios en ese momento que Él expulsaba a los demonios. Entonces Él hacía notar que, como tal, todo sufrimiento del ser humano era causado por Satanás y por los malignos, que Él era el único que podía libertar, que Él era el único que podía darle la vista a los ciegos, que Él era como el único como tal de romper cadenas, de sacar a ese endemoniado, que haga de cuenta es una persona que habita en la calle. Muchos conocen esa historia endemoniada, un endemoniado que andaba en sepulcros, que nadie se le acercaba, que al que se acercaba lo maltrataba. Como se puede decir, entre comillas, una persona que está mal de su cabeza, como Jesús demostraba que el mundo podía decir una cosa, no, problemas mentales, problemas, en fin, pero el Señor mostraba que eran demonios, que eran espíritus que se alimentaban de esa persona y le hacían cometer esas situaciones. Todas esas personas que estaban en la oscuridad ahora llegaban a la luz, y esa luz era el reino de Dios. Como tal, ¿cuál es la enseñanza? Que el Señor siempre nos abre los ojos y nos muestra como tal que Jesús tiene la verdad de nuestras situaciones, tiene la verdad de ciertas cosas que nos perturban, y que solo el Señor y el reino de Dios nos pueden hacer libres, y que nos debemos cuidar de esos espíritus, que nos debemos cuidar del mal, que nos debemos cuidar de esas maquinaciones del diablo a través de enfermedades, a través de enfermedades, a través como tal, no de salud, de lo que le hace hacer a las personas, que las vuelve locas y demás, es el diablo como tal. Lo dice la palabra de Dios, y pues yo creo a la palabra de Dios. Un abrazo y muchas bendiciones, mucha oración, y que el reino de Dios llegue aquí.
sea que el reino de Dios no es mentiras cuando dicen, no, usted se muere y se va para el reino de Dios. No, porque el reino, Dios dice que el reino de Dios llega, es cuando llega su poder, cuando nos liberta y nos bendice. Un abrazo, llévense en sus bendiciones y yo los llevo en las mías. Mucha fuerza. Amén.